todo lo que uno aprende escuchando a un intelectual de la talla de Carlos Fuentes, porque no era solamente un gran escritor, era también alguien que pensaba la literatura, que pensaba la historia, que pensaba la realidad, y prueba de ello son sus libros, de los cuales vamos a hablar en el último bloque de algunos de sus libros. Pero Terra Nostra, La región más transparente, Cambio de piel mismo, todos tienen una relación con la historia muy profunda, y ni hablar con la historia mexicana. Me decían, nació en Panamá. Bueno, nació en Panamá de paso, es absolutamente mexicano. Y pensaba en la literatura fantástica, en los cuentos sobrenaturales o naturales. Carlos Fuentes lo aclara, Carlos Fuentes lo dice. Encantado, Osvaldo. ¿Qué tal? No, Mucho gusto. por favor, ¿cómo está vernos usted? nuevamente. Muy bien, gracias. Pensaba cuando lo esperaba que publicar dos libros, uno que se llama Cuentos Naturales y otro Cuentos Sobrenaturales, cuentos que he leído algunos Sí. En otros libros, pero es también toda una definición teórica del cuento, naturales, sobrenaturales. ¿Qué piensa usted? Pienso que todo es ficción. Siempre hay un gran ejemplo que es el de Balzac, que escribió La comedia humana, es el gran fresco social de la Francia post-napoleónica, y al mismo tiempo escribe sus cuentos de fantasía, La piel de Sapa, Melmoth, Louis Lambert, y todo lo mete en la comedia humana y nos dice todo es ficción y todo es realidad. No hay en realidad separación, estamos hablando siempre de literatura, con distintas modalidades, unas más cercanas a lo que pasa por realidad, entre comillas, otra que pertenece más al reino de la imaginación, pero en el fondo todo es literatura, todo es verbo. El cuento fantástico, que tiene una tradición importante en el mundo, ¿ha sido a lo largo de su vida uno de los géneros preferidos? Sí, como no, yo empecé publicando con un libro que se llamaba Los días enmascarados, cuando tenía 24 años, que eran relatos de corte fantástico. Y siempre tengo esa obsesión por ver el otro lado de la realidad, no la apariencia, sino el lado oculto de la luna. Todos queremos saber qué pasa del otro lado de la luna, y si pudiéramos del otro lado del sol. Y es una manera de aproximarse a lo que es el misterio, lo que es lo escondido, lo que rebasa a la visión inmediata de las cosas. Por eso serían sobrenaturales, pero solo en el sentido de que a veces no vemos lo que no queremos ver. O lo que tenemos frente a los ojos y Sí. no podemos verlo algunas veces. Me acuerdo de un libro suyo que cambió la manera de mirar México, que fue La región más transparente. Sí. Digamos, aunque sea un género distinto, Sí. mostraba aquello en ese libro, que es del 50 y pico, aquello que estaba allí y que nadie lo ve. ¿Usted se acuerda la revolución que causó ese libro? Sí, porque ahí estaba esta gran ciudad que había explotado, tenía 5 millones de habitantes, y nadie había escrito una novela sobre esta nueva ciudad. Había novelas que ocurrían en una ciudad de México provinciana del pasado, pero ahora teníamos, después de la Segunda Guerra Mundial, una metrópoli muy pujante, muy complicada, muy difícil y muy vasta, aunque no es nada comparado con la Ciudad de México de ahora. Yo pude todavía escribir una novela sobre una ciudad, Osvaldo, que tenía 5 millones de habitantes. Hoy tiene 22 millones. Ya nadie puede volver a escribir La región más transparente porque la ciudad desbordó. Se puede escribir sobre un barrio, sobre una clase social tal, pero la ciudad en su conjunto se nos escapó a todos. Es demasiado grande, es más, tiene más habitantes que Chile, la Ciudad de México. Sin embargo, se reedita ahora el libro y tiene una enorme actualidad el libro. Aunque la ciudad haya cambiado, el libro se lee con un placer enorme. No, la estadística tiene poco que ver Claro. con el libro mismo, que es una imagen de la vida urbana. Un libro en el que el protagonista es la ciudad. Desde otro lugar distinto, hasta ese momento no se había escrito nada como La región más transparente. Lo mismo ocurre con un libro suyo que empieza con mucha experimentación, que es maravilloso, creo que es del 67, que es Cambio de piel. Sí. ¿Se acuerda? ¿Usted lo leyó? Sí. Además de hacerlo, lo leyó. Creo que lo soñé, no sé si lo leí. Sí.
Cambio de piel. Sí. Ese libro marca también un momento en la literatura latinoamericana. Fue un libro que escribí, ganó el premio Formentor. Uno de los tantos que ganó. Pero inmediatamente la censura de Franco lo prohibió, de manera que no salió publicado en España, salió en Buenos Aires precisamente y en México. Y solo al morir Franco se pudo publicar el libro, tuvo que ser un invernadero durante 10 años el libro, ¿no? Cosas que suceden a veces con la censura, que es un gran favor que nos hacen a veces los dictadores. Nos censuran y hacen un libro que no tenía por qué ser tan popular, lo lanzan ellos. Son grandes inauguradores de libros los dictadores. Aquello que usted decía del estilo, de lo experimental, y leí en estos días algunas notas que le han hecho en la Argentina, donde usted dice que aquello experimental hoy es moneda corriente. Sí, pasó eso. Mire usted, si usted ve hoy en la televisión un anuncio de modas de mujer, pasan de un color a otro, de un vestido a otro, juegan con el tiempo y el espacio, de una manera que hace 40 años hubiera sido incomprensible porque era propio del cine surrealista o de la pintura o de novelas experimentales, y súbitamente ha entrado al mainstream, está en la corriente central de las cosas, con lo cual es muy difícil hoy ser experimental cuando todo se ha vuelto experimental, todo es jugar con el tiempo y el espacio de una manera totalmente libre. Cualquier anuncio se lo demuestra usted en la televisión. ¿Cómo se supera eso? Bueno, presenta un desafío, claro. En un epígrafe de uno de sus libros, creo que de estos cuentos, no recuerdo exactamente porque la verdad que lo he leído toda la vida usted dice que cuando tiene conciencia de ser escritor, también tiene conciencia que nunca va a ser plenamente un escritor. ¿Cómo es eso? No, esto es el tema muy, muy importante de la perfección. Hay quienes aspiran a la perfección, incluso tienen la osadía de decir que han escrito un libro perfecto. No existe. Solo Dios, si fuese novelista, escribiría un libro perfecto. Si uno escribe un libro perfecto, es ilegible. El libro imperfecto es el que deja una apertura. Yo digo que es por donde sangra el libro para que el lector pueda acercarse y continuar el libro, porque finalmente, Osvaldo, el libro es propiedad del lector. Es el lector el que va a continuar el libro. Yo siempre digo, el próximo lector de Don Quijote aún no nace. Aún no nace. Yo escribo 400, 500 años después de Cervantes, leo después de Cervantes, pero Cervantes no me previó a mí y sí me previó por la amplitud genial de su libro. De manera que el próximo lector de Don Quijote pues está por nacer todavía, porque es como se hace la literatura. Y la hace el lector, más que el escritor. El escritor escribe, pero el lector le da vida. ¿Cómo han sido en usted los cambios de estilo? Es decir, ¿se dan también por un cambio de su propia evolución como escritor? ¿Se dan porque muchas veces, como usted decía recién, la censura presiona y hay que buscar una lengua, hay que volver a crear la lengua para saltar la censura? ¿O se dan también porque el tiempo, la época obliga al escritor a cambiar? Hay una evolución interna. Desde luego yo he tenido la suerte, salvo en este caso de Franco, que es incidental, de nunca sufrir censura en mi propio país, lo cual es muy importante, ¿no? Que he escrito siempre con plena libertad, escogiendo mis temas, mi estilo, como me ha parecido a mí, pero hay una evolución interna del estilo, que no depende tanto de uno. El propio libro va diciendo, fíjate que este tema va por aquí, este tema va por allá, este personaje me lo tratas de esta manera. Escribir es un maravilloso misterio. Uno se acuesta y dice, mañana en la mañana voy a escribir tal cosa, lo apunta, se siente a escribir, se siente y escribe algo que no había pensado. Otra cosa. Algo que dictó el sueño o el amor, yo no sé, pero resulta algo totalmente diferente y esa es la gran sorpresa y el gran gusto de la escritura, que siempre está uno sujeto a la sorpresa de lo que se va a escribir. Le han preguntado seguramente varias veces, pero me gustaría preguntárselo a mí. ¿Usted se siente parte de ese boom latinoamericano que existió en su momento, que se llamó realismo mágico? Bueno, el realismo mágico era propiedad exclusiva de Gabriel García Márquez. De nada más. Digo, esto venía de Carpentier. El que realmente inventó el realismo mágico fue Alejo Carpentier, y Gabo lo heredó y lo superó en cierto modo. Pero Vargas Llosa no es realismo mágico, yo no soy, Cortázar no lo es, Donoso no lo es, de manera que no se podría restringir el fenómeno de mi generación, que fue llamado el boom por otros. Nadie en esa generación dijo yo soy el boom o somos el boom, nadie lo dijo. Pero el hecho es que se quedó el mote, y también es un hecho que los escritores éramos muy distintos, de una gran variedad de estilos y de intención.
Es verdad, para mí es muy difícil comparar a Vargas Llosa con García Márquez o a usted con García Márquez, tampoco se podría. Por otra parte también estaba Onetti y Borges y Cortázar, como usted bien dice. Cortázar y Donoso. En el mismo momento, sí, si se quiere, sí, escribiendo y produciendo. Sí. Usted ha publicado últimamente algunos libros políticos, ¿no? Por ejemplo, Contra Bush, es un libro que a mí me gustó muchísimo. Es como retomar esa tradición sartreana de la intervención del intelectual. Incluso usted en estos días habló del gesto que tuvo Chávez con el rey de España en distintos diarios de la Argentina, lo he leído, y del mundo, claro. ¿Es retomar esa tradición del intelectual que opina, que interviene? Bueno, yo no la retomo porque nunca la he abandonado. Yo he escrito de política muy cotidianamente en la prensa del continente americano, en Europa, en los Estados Unidos, que para mí no es ninguna novedad. Lo he hecho siempre. Lo que pasa es que ha cambiado el tiempo en el sentido de que cuando se hablaba del compromiso del escritor latinoamericano en tiempos de Neruda, por ejemplo, que insistía mucho en el tema, había dictaduras, no había libertades, todas las que conocemos. Hoy existen democracias y existen libertades que no obligan al escritor a intervenir tanto como en el pasado, porque ustedes se encargan de decir las cosas, de hacer la crítica, hay legislaciones, hay legislaturas, quiero decir, hay ejecutivos acotados, hay partidos, hay libertad de prensa, de información, entonces ya es menor la responsabilidad del escritor en ese sentido. De manera que se convierte en una cuestión de convicción y libertad de cada uno. Yo no le digo a nadie, oye, tu compromiso, por favor escribe de la huelga de tal, no. Yo escribo sobre lo que me interesa y espero que los demás escriban o dejen de escribir, pero no hay una compulsión, no hay un mandamiento como lo hubo cuando Sartre habló de la... Aún cuando se equivocaba, intervenía igual, porque es muy difícil intervenir en la cotidianeidad cuando está transcurriendo la historia. Uno ve la historia después y la comprende a lo mejor más fácilmente. Si usted fuera su propio lector y tuviera la felicidad de leer casi toda su obra, ¿no? Sentarse a leer su obra, ¿qué siente que encontraría? ¿Cuáles son los temas para usted como escritor que han aparecido a lo largo de todo este tiempo de manera recurrente en sus textos? Bueno, creo que hay temas muy recurrentes. Mi país es uno de ellos, México. Investigar a México, que para mí siempre ha sido un enigma, es un país muy complicado, muy difícil, muy interesante, muy apasionante. En consecuencia, el tema de la identidad. Para mí, lo más importante es el punto de la intersección de la identidad colectiva y de la identidad personal. ¿Dónde se cruzan esas dos identidades? ¿Cómo se enriquecen una a la otra? ¿Qué es ser un ser humano, una persona, un hombre, una mujer? ¿Y qué es pertenecer a una colectividad? ¿Y qué es la propia colectividad? Creo que ha sido el tema en el que he insistido más. Sí. Y cuando usted ha vivido como vivió, por ejemplo, en otras lenguas, usted vivió en inglés, vivió en francés, ¿de qué manera esto ha modificado o ha tenido un peso en su propia literatura? Muy grande. Imagínense haber ido a la escuela en Washington, en la capital americana, de los 4 a los 11 años, era para convertirme en escritor de lengua inglesa. Es como su primer lengua casi, porque si de 4 años... mi primer lengua fue el portugués. ¿El portugués por qué? Mi padre estaba en Río de Janeiro cuando yo aprendí a hablar. Entonces yo iba a la playa de Copacabana y aprendía portugués con los demás niños, pero se me olvidó. Y en la casa hablábamos castellano y sobre todo, fíjese, Osvaldo, fue un niño sin vacaciones yo. Porque cuando venía el tiempo de vacaciones en Estados Unidos, que era en mayo, a mí me mandaban a la escuela en México, junio, julio y agosto, para que no olvidara el castellano. Y además quedaba yo a cargo de mis abuelas, me hablaban en español y me contaban todas las historias de familia que de otra manera no habría conocido. Las abuelitas se mueren y se llevan sus secretos. A mí me contaron sus secretos y es una reserva extraordinaria que además solo puedo contar en español. Me pasa una cosa, que yo solo sueño en español, solo insulto en español, un insulto en otro, y solo hago el amor en español. Me ha tocado estar con alguna húngara que me quiere pegar porque no me entiende, pero soy un esposo muy leal, ¿no? Pero, llevo 30 y tantos años de absoluta fidelidad, pero con una mexicana, claro, para que podamos hablar. Pero esto que dice, usted lo dice en broma y es muy importante. ¿En qué lengua se ama? Es cierto eso. La lengua en la que se ama es la lengua. Es la lengua. Y la lengua del insulto también.
Claro. Un insulto en inglés o francés me deja impávido, pero un hijo de la chingada en español me enoja mucho. Claro, esto es muy mexicano, ¿no? Sí, muy mexicano. Eso es muy mexicano. Muy bien. Es decir, que vivir en otras lenguas no lo alejó del español para No, nada, para sino nada. casi al contrario. No, no, al contrario, me acercó y me di cuenta de una cosa, además, creciendo en los Estados Unidos, que no podía uno repetir lo ya dicho por los escritores de lengua inglesa, que México y la América Latina estaban esperando que se dijera lo no dicho en nuestros continentes. No hay novela en la colonia porque las autoridades la prohibían. No empieza a haber novela hasta después de la independencia. Es muy corto el trecho de la novela hispanoamericana si lo comparamos con la inglesa o con la francesa. Entonces muchas cosas se quedaron por decir. No solo históricamente, sino en la vida personal, en la intimidad, en todo, teníamos mucho que decir. Por eso hay una literatura tan poderosa ahora en América Latina, más poderosa desde luego que la francesa, que la inglesa. Es lo que se dice en América Latina, es lo que se está diciendo realmente, porque hay mucho que decir.